2, 1. ¿Qué onda, camaradas? Soy Río Rubalcaba y hoy por fin terminé un libro que me tardé un poco por la escuela y les voy a dar mi opinión más o menos de lo que trata y lo que se me hizo extraño y lo aburrido de este libro, ¿no? Y del que estoy hablando es exactamente Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa. Una disculpa si me escucho mormado, es que estoy un poco enfermo. Aquí está, la portada se me hizo muy bonita. Esta edición es de Punto de Lectura, creo que así se llama. Sí, Punto de Lectura. Es edición bolsillo y tiene un total de 727 páginas. Muy bueno. Entonces, ¿de qué trata este libro? En grandes palabras, más bien en pocas palabras, es la historia de dos sujetos que se encuentran en un bar, en una catedral, ¿no? En un bar que se llama Catedral, y empiezan a platicar todas sus vivencias desde muy pequeño hasta ya muy grande. Entonces les voy a leer lo que dice en esta parte de atrás. Dice: Zabalipa y el Sambo Ambrosio conversan en la catedral. Estamos en Perú durante el ochenio dictatorial del general Manuel Odría. Unas cuantas cervezas y un río de palabras en libertad para responder a la palabra amordazada por la dictadura. Los personajes, las historias que estos cuentan, los momentos que van encajando, conforman la descripción minuciosa de un envilecimiento colectivo y etcétera. Ya me da flojera leerlo todo. Pero el punto es ese, es una conversación muy interesante que como va avanzando el tiempo, a veces en una misma página te vas topando con dos o tres historias diferentes. Por decir algo, o sea, digamos que en una historia estás platicando con un señor y le dice: ¿y cómo te fue? Por ejemplo, ¿cómo te fue en el cine? ¿No? Y en la siguiente parte, en vez de responder, no, pues me fue muy bien, o X o Y, decía otra conversación. Y por ejemplo, entonces estaba sentado en el parque mirando a las personas pasar, pensando en muchas cosas. Y luego la siguiente parte, pues es la respuesta de la primera conversación. Muy bien, muchas gracias. Y estuvo para la película, o yo qué sé, ¿no? Así, ese tipo de cosas. Hay mucho de este tipo de conversaciones aquí. Se me hace muy interesante, pero debes estar muy atento porque si no se te pierde el hilo. También lo que se me hizo padre y en lo que me gusta de este género, que no estoy 100% seguro, pero esto se me hace como que realismo mágico. Sí, al menos Mario Vargas Llosa se caracterizó por ese género, por el boom. Y me encantó por eso, porque este género es maravilloso, porque algo tan sencillo lo hace muy interesante, ¿no? Por ejemplo, Ómnibus de Julio Cortázar, un simple viaje en un autobús lo hace muy muy interesante. Entonces aquí también pasa lo mismo, o sea, una conversación de dos tipos borrachos o de dos camaradas y empiezan a contar todas sus historias y eso es muy 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 padre. Y como dice aquí en la parte de atrás, no nada más es durante el ochenio de Manuel Odría, sino que lo interesante es que te cuenta la vida, la preocupación, las alegrías, las desdichas, las tristezas, absolutamente todo lo que pasa a un hombre común y corriente de la ideología. Es que ya vino mi perrita. La ideología y todo eso que uno tiene, pero o que uno siente, que uno pasa, pero enfocado en una época especial como es una dictadura militar. Como les estaba diciendo, es como o sea, es la vida de varios personajes comunes y corrientes
pero durante una dictadura militar que luego se pasa a lo que tenemos aquí en México, una dictadura democrática, una dictadura o la dictadura perfecta, ¿no? Donde es en esencia una dictadura, pero por encimita no se ve, o sea, te dan a escoger la mierda número uno, la mierda número dos, la mierda número tres, pero manejados con un mismo hilo. Y aquí también se quejan de eso, o sea, hay una coalición, hay eh, un grupo de políticos que están en contra de la dictadura, pero te va explicando Mario Vargas Llosa que no es precisamente un grupo en contra honesto a favor de la gente, sino que simplemente es una dictadura, es un grupo de empresarios que se enojó con el general y que ahora están en su contra, pero que en el fondo siguen siendo muy amiguitos. Entonces no es un contrapeso, sino más bien es una simulación o simplemente un juego de intereses. Entonces eso es lo que está tratando, de las desgracias, de la muerte. Es un libro muy pesimista, pero muy entretenido. Y pues bueno, más o menos es de lo que trata. Lo bueno de este libro, lo bueno, como les estaba mencionando, es una historia donde la cotidianidad de la vida se te hace muy entretenida. Entonces no cae muy pocas veces en aburrido, pero es muy interesante. Lo malo de esta historia es que a veces cae en lo aburrido en contarte tantas historias, al menos a mi parecer. Pero hay momentos, o más bien el libro está repleto de jerga peruana, ¿no? Entonces tienes que estar como que investigando ahí en internet qué significa esto, qué significa el otro. El contexto de cholita, por ejemplo, para un mexicano puede significar algo y para un peruano puede significar otra cosa. Entonces ese tipo de detalles se te hace un poco, o sea, uno que no es peruano o uno que no vive a su alrededor, puede ser un poco complicado de entender exactamente el sentido de esa plática, de esa historia o lo que fuera que estuvieses leyendo. Eso es lo malo. Y bueno, y lo raro es precisamente eso, o sea, es una jerga extraña. Y también lo raro es que se cortó el video por accidente. Bueno, yo lo corté por accidente. Les estaba comentando lo raro, aparte tuve que cambiarme un poco porque empezó a haber mucho ruido. Les estaba diciendo lo raro, es precisamente la jerga peruana que hay también, que la historia es muy pesimista. Yo quería que ingenuamente terminara feliz o al menos neutro, y yo creo que para muchos sí terminó neutro. Muchos personajes pudieron haber vivido muchísimo mejor, como es el caso de Santiago, pero Santiago es muy orgulloso y vive apenas. Pero la historia final de Ambrosio, sí es Ambrosio, la historia final de Ambrosio te conmueve y así de repente termina, ¿no? Como si no hubiera pasado nada. También lo raro de este libro es que en todos los personajes, o casi todos los personajes, caen en una apatía, moral, donde se deja a un lado los ideales, donde nada más importa vivir, deja tu bien o mal, no vivir a medias, donde importa el trabajito, la familia. O sea, Mario Vargas Llosa te hace sentir una apatía en donde lo que venga está bien siempre y cuando sea remotamente feliz o remotamente estable, que viva el día,
que coma en el día, más o menos así es lo que te intenta decir. Y es lo curioso porque es lo que vemos en México. Llega un punto de esa apatía en el libro que ya no importa nada, ya no importa la política, ya no importa. De hecho, el mismo Santiago, de tener una ideología comunista, termina totalmente odiando la política, odiando todo. O siéndole indiferente más bien. Y eso, como latinoamericano, muchas veces, supongo, muchas veces podemos estar conectados y podemos sentir a veces esa apatía. En México es un ejemplo muy claro de que el México de los 90 para atrás era un pueblo muy luchador, era un pueblo que no se dejaba, era un pueblo que quería realmente ser democrático. No simplemente hay que observar Tlatelolco, hay que observar en los 90 lo que pasó con el EZLN, creo que es así. Y, o sea, era un México, o si nos vamos un poco más atrás, la Revolución Mexicana, ¿no? Vamos, era un México muy luchador, pero como que ahora cayó en una apatía de que ya lo mismo. Y es lo que pasó en el Perú, por lo que Mario Vargas Llosa nos da a entender, es lo que pasa en Latinoamérica. Y aquí te das cuenta de la realidad. Perdón. En conclusión, yo le daría un 8 de 10. Es un libro muy entretenido, es un libro pesado. No recomiendo a aquellas personas que nunca han leído más que a Mario Vargas Llosa, que nunca han leído este género. Supongo que se van a aburrir. A muchos no les gusta este género, pero bueno, es algo muy interesante. Como les dije, le pongo 8 de 10. Así que nos vemos a la próxima. Comparte, dale like, comenta si te gustó mi opinión y nos vemos. Bye.